Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy pues vamos a ver el último subtítulo de esta parte de gases que hemos estado viendo, que es humedad absoluta y humedad relativa. Noten la simbología que utilizamos para la humedad absoluta y para la humedad relativa. Bien, hemos visto, no se olviden, antes de esto hemos estado haciendo la ley de Dalton, la ley de Amagat. Hemos visto gases húmedos, pues nos toca ver esto ahora con esos conceptos anteriormente mencionados. No es complicado. Vamos a ver cómo trabajar con estos dos conceptos. Primero definamos qué es la humedad. La humedad no es nada más que la cantidad de vapor que existe a una determinada temperatura. ¿En qué? En una, por supuesto, cierta masa de gas. Bien, veamos. Todos los días en el reporte de clima que nosotros podamos escuchar por radio o ver en la televisión o por último ver en las redes o consultar por internet, tiene por supuesto algo que se llama humedad relativa en el ambiente. Si comparamos este valor entre la ciudad de La Paz y la ciudad de Santa Cruz, vamos a notar siempre que la humedad relativa en Santa Cruz es mucho mayor a la ciudad de La Paz. Y eso es porque justamente la temperatura en la ciudad de Santa Cruz es mucho más alta que en la ciudad de La Paz y además la altura sobre el nivel del mar que tiene Santa Cruz es mucho menor a la ciudad de La Paz. Entonces tiene más oxígeno. Mayor oxígeno, ¿cierto? Mayor temperatura, hace más calor, ¿cierto? Entonces, por supuesto, la humedad relativa va a ser mucho mayor. Que quiero decirte que la cantidad de vapor de agua en el aire en Santa Cruz es mucho más elevada que en la ciudad de La Paz. El clima en la ciudad de La Paz es mucho más seco. Dos ecuaciones matemáticas tienen que aprender de memoria. La humedad absoluta no es nada más que el cociente o la relación que existe entre la masa de vapor de agua en función de la masa del gas seco en la que esté contenido. Puede ser en el oxígeno del aire, puede ser, no sé, en el gas que tienes dentro de una Coca-Cola, qué sé yo. La masa de vapor de agua que está contenida en la masa del gas seco. Eso solamente es humedad absoluta, ¿bien? Y por otra parte, la humedad relativa, ¿bien? Es el cociente de la presión de vapor entre la presión de vapor saturada a esa misma temperatura por el 100%. No te olvides que la humedad relativa siempre tiene unidades de porcentaje. Ve, en este instante puedes agarrar tu teléfono, entrar un poco al internet y ver cuánto es la humedad relativa en la ciudad de La Paz en este instante. Vas a notar que la humedad relativa está expresada siempre en porcentaje, que se yo, en La Paz tiende a ser 30, 25, 37%, en cambio en Santa Cruz está bordeando el 80%, cuando un día muy caliente el 90%, fatal. Bien, veamos algunos ejemplos cortitos. En la ciudad del Alto, en la ciudad donde nosotros vivimos, en un día de invierno la humedad relativa dice que es igual al 15%. Cuando la temperatura es aproximadamente 7 grados centígrados y por supuesto la presión atmosférica es 462 milímetros de mercurio. Espero que ustedes sepan de memoria, esta es la presión en el alto. Dice que la presión de vapor saturada a esta misma temperatura, a estos 7 grados centígrados, es 5.68 milímetros de mercurio. Nos preguntan cuál es la presión del aire seco o del gas seco que estamos respirando, ¿cierto? Del aire seco. Bien, te das cuenta que en un día de invierno cuando respiras como que te atoras, ¿no? Está helado. Sí, está seco el aire, frío además. Veamos cómo trabajar. Por supuesto, como siempre, vamos a sacar primero los datos. Me han dado la humedad relativa al 15%. Me han dado también el dato de la presión de vapor saturada a esa temperatura de 7 grados centígrados, que es 5.68 milímetros de mercurio. Y me han dado la presión del gas húmedo, que vendría a ser esa presión atmosférica en la ciudad del Alto. No te olvides, estás respirando ese gas, pero está húmedo. Bien, ¿qué me piden? Calcular la presión del gas seco. ¿Por qué está húmedo ese gas? Por la presencia de moléculas de vapor de agua en el propio
si quieren gas, aire. Veamos entonces, lo primero que tenemos que hacer es hallar la presión de vapor. ¿Cómo? Recordamos entonces la fórmula que dice que la humedad relativa es igual a la presión de vapor dividido entre la presión de vapor saturado y por 100%. ¿Qué tenemos? Tenemos la presión de vapor saturada, ¿cierto? Tenemos la humedad relativa, entonces hallamos la presión de vapor. Despejamos, matemáticas, ¿no, niños? La presión de vapor termina siendo humedad relativa por presión de vapor saturada dividido entre el 100% despejando esa ecuación. Reemplazamos datos. Humedad relativa 15%. Presión de vapor saturada a esa temperatura 5.68 milímetros de mercurio entre el 100%. El resultado de su operación queda 0.85 milímetros de mercurio. Esa es la presión de vapor. La presión del, si quieren, del gas húmedo. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho que era la presión del gas seco? ¿Recuerdan? La presión del gas seco era presión del gas húmedo menos presión de vapor de agua. Tenemos la presión del gas húmedo y ya tenemos la presión de vapor. Solo haces la resta y ¡san! Se acabó. 461.15 milímetros de mercurio es la respuesta. Súper sencillo. Veamos un ejemplo nuevo. Un poco más largo además. Dice que tenemos un volumen de 10 litros de dióxido de carbono que está con un 70% de humedad relativa. Se recoge sobre agua a 25 grados centígrados y a una presión de 640 milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿qué volumen de dióxido de carbono se va a registrar cuando la temperatura sea 20 grados centígrados y la presión sea una atmósfera? Notas que te dan la presión de vapor de agua a 25 grados centígrados es algo que quiero que te des cuenta. Esta temperatura siempre va a ser igual a esta temperatura. Ahí tiene que estar tabulada la presión de vapor. Pues vemos los datos. El volumen inicial dice que es 10 litros, correcto. Tenemos un volumen de 10 litros. La humedad relativa es 70%. La temperatura 1, 25 grados centígrados. Convertimos esto a grados Kelvin, 298 Kelvin. Tenemos una presión de 640 milímetros de mercurio. Esa es la presión del gas húmedo porque estás recogiendo esto sobre agua. ¿Cierto? Nos piden que calculemos el volumen que vamos a obtener. Yo le llamo volumen 2 haciendo un análisis. Sabiendo que la temperatura nueva ahora va a ser la temperatura 2, 20 grados centígrados, igual a 293 grados Kelvin, convirtiendo. Cuando la presión nueva, la presión 2, sea una atmósfera. Directamente lo he transformado a milímetros de mercurio. Sé que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la presión estaba en milímetros de mercurio. Noten, siempre, recuerden, tiene que estar todo en la misma unidad. Y por último noto el dato de la presión de vapor saturada, ¿cierto? Otra vez voy a hallar primero la presión del gas seco dando los mismos pasos del anterior ejercicio. Planteo la ecuación de humedad relativa, despejo la presión de vapor, reemplazo datos, humedad relativa 70%, el dato de la presión saturada es 23.8 entre el 100%. Esa operación me arroja un resultado de 16.66 milímetros de mercurio. Esa es la presión de vapor. ¿Sí? Ahora, otra vez recordamos que la presión del gas seco era igual a la presión del gas húmedo menos la presión de vapor. La presión del gas húmedo, 640, la tienes aquí. La presión de vapor, la que acabamos de hallar, 16.6. Hacemos esa operación y el resultado de la presión del gas seco me queda 623.34 milímetros de mercurio, que yo voy a tomar esta ahora como la presión en el estado 1, porque ya es gas ideal, ya está seca, ya no está mojada. ¿Recuerdas que te he dicho que para ser gas ideal no debe estar mojado? Hay que secar esa presión. Eso hemos hecho en este instante. Ahora voy a utilizar la ecuación combinada de gases ideales para hallar el volumen 2. Nota. La ecuación combinada dice presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 entre temperatura 2.
Despejas volumen 2, matemáticas, simple, presión 1, volumen 1, temperatura 2, entre temperatura 1 por presión 2. Reemplazamos los datos, presión 1, volumen 1, temperatura 1, 2, perdón, temperatura 1 y presión 2. Haces la operación matemática y el resultado es 8.06 litros. Las unidades están simplificadas ya, milímetro de mercurio se ha ido, grado Kelvin también se ha ido, te tiene que quedar litros, ¿cierto? Por último, tercer y último ejercicio, dice en un recipiente de 19 litros de volumen a la presión de 500 milímetros de mercurio y 30 grados centígrados de temperatura, mira, ya hemos ido sacando los datos, ¿cierto? Existe oxígeno con vapor de agua. Si la humedad relativa es del 60%, dos preguntas. ¿Cuál es la presión parcial del agua? ¿Sí? Si la presión de vapor a 30 grados centígrados es 35 minutos de mercurio, te ando la presión de vapor saturada a esa temperatura. Y ahora sí me piden que calcule la humedad absoluta. Primer ejercicio que vamos a ver la humedad absoluta. Bien, tenemos los datos, el volumen, la presión del gas húmedo, la inicial que es 500, la temperatura en grados centígrados, la humedad relativa, la presión de vapor saturado. Lo primero que vamos a hacer, igual que en el anterior caso y los dos anteriores, es hallar la presión de vapor. Planteamos la fórmula de humedad relativa, despejamos presión de vapor, reemplazamos los datos. El resultado de esta operación nos arroja 21 milímetros de mercurio. Esa es la presión de vapor. Ahora vamos a hallar la presión del gas seco utilizando la misma ecuación. La presión del gas seco es igual a la presión del gas húmedo menos la presión de vapor. La presión del gas húmedo es 500, la presión de vapor es 21, haces la operación, 479 milímetros de mercurio es la presión del gas seco. Nota que es importante la presión de vapor, porque si no, no podemos secar el gas. Sí o sí, lo primero que tienes que hacer es hallar la presión de vapor. Pues bien, con esos datos entonces tenemos. Ahora voy a hallar la masa de vapor de agua utilizando la ecuación de estado. Tú sabes que presión por volumen es igual a masa sobre peso molecular dividido entre R por T. Despejamos masa, es presión, volumen, peso molecular, R y T. Reemplazamos datos. La presión es 21 milímetros de mercurio. ¿Qué presión estoy tomando? No te olvides que es vapor de agua. Entonces tengo que utilizar la presión de vapor de agua que hemos encontrado acá. Presión de vapor de agua. Listo. Reemplazamos datos, el volumen es 19 litros, y como es agua, señores y señoritas, el peso molecular es 18 gramos por mol, H2O. Reemplazamos los datos y el resultado arrojado es 0.38 gramos. Ahora calculamos lo mismo, la masa pero del gas seco. Entonces, ¿qué vamos a utilizar ahora? La presión del gas seco. La misma ecuación, fíjate que es la misma ecuación, presión, volumen, peso molecular, R y T. La presión del gas seco, el volumen sigue siendo 19 litros. ¿Qué cambia? Ahora es 32 gramos por mol, porque el gas es oxígeno, es O2. El oxígeno tiene un peso de 16, 16 por 2, 32. R y T, lo mismo. Tenemos entonces 15.3 gramos, 4 gramos. Esa es la masa de oxígeno. Por último, la humedad absoluta decía que era la masa de vapor dividida entre la masa del gas seco. La masa de vapor es la masa de agua y la masa del gas seco es oxígeno. Fíjate, gas seco, masa oxígeno. Vapor, masa agua. Hacemos la operación y queda 0.025 gramos de agua sobre gramos de oxígeno. Así de sencillo, queridos y queridas. Pues bien, veamos esto en la clase siguiente que vamos a tener virtual. Bien, un abrazo, que estén bien.